En este espacio de opinión de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, queremos ofrecerles una mirada sobre la ciudad de Medellín que se reinventa, que aparece ante nuevas narrativas, pero sobre todo una ciudad resiliente. Y es que para ninguno de nosotros es un secreto que muchas veces en el exterior nos venden desde narrativas narcos o narcoculturales. Eso somos, eso es lo que nos representa. Hay un pasado que no podemos eludir, pero ciertamente estamos ante una gran posibilidad de esperanza. Los programas que se hacen desde el distrito, pero también desde la academia, en nuestro programa de historia, el centro de memoria, tantos otros centros culturales que tratan de llamarnos la atención para volver la mirada sobre una ciudad que se transforma desde otras miradas, se vuelve determinante. Es por eso que en la siguiente nota con la que iniciamos nuestro espacio de opinión, queremos ofrecerles una perspectiva sobre la Medellín que realmente sí es, para que en medio de todas estas narrativas narcoculturales o narcoturísticas, como a veces se lo suele llamar, podamos decir, ese no es la Medellín en la que yo necesito identificarme. La nota con la que iniciamos nuestro espacio de opinión. Medellín ha despertado la curiosidad de muchos visitantes que llegan atraídos por una historia marcada por la cultura narco. Sin embargo, esa mirada reducida no refleja lo que somos. La ciudad de la eterna primavera es mucho más que un pasado doloroso. Es innovación, arte urbano, talento, montaña, café, música y gente que sonríe con el corazón. Medellín no se entiende desde la violencia, sino desde la resiliencia y la creatividad de sus habitantes, que día a día construyen un futuro distinto. Para el año 2025, el turismo en Medellín ha mostrado un crecimiento significativo, recibiendo más de 954.000 visitantes en el primer semestre y alcanzando un récord de 201.920 pasajeros en el aeropuerto José María Córdoba en el mes de julio. Las cifras reflejan un auge consolidado, con un aumento del 12,4% en visitantes totales de enero a junio y un crecimiento del 11,8% en turistas extranjeros. La ciudad se está fortaleciendo como un destino internacional, con un aumento del 23,5% en áreas internacionales y una sólida ocupación hotelera. A pesar de estas cifras positivas, el fenómeno del narcoturismo o la narcocultura sigue creciendo. Series como Narcos, El Patrón del Mal o Sin Senos No Hay Paraíso han convertido la violencia en un espectáculo y a Medellín en escenario de una historia que muchos quisieran olvidar. Algunos medios de comunicación masivos se han encargado de posicionar mundialmente estos contenidos audiovisuales y gracias a esto muchos turistas buscan recorrer aquellas historias, visitar edificios y museos de estos grupos o antiguas mansiones del cartel. Lugares que ya no encontrarán, pero siguen presentes en la historia de los paisas como heridas abiertas. Quien llega a Medellín buscando confirmar una historia de violencia se encuentra con algo mucho más poderoso, una ciudad que ha decidido no ser recordada por su pasado oscuro, sino por su capacidad de reinventarse. Medellín es resiliencia, innovación y cultura viva. Esa es la verdadera esencia que representa a su población. Medellín se ubica en el segundo puesto a nivel nacional como una de las ciudades más pobladas de Colombia. Una cifra nada despreciable, 2,3 millones de habitantes según la última cifra del DANE. La capital antioqueña este año fue galardonada por los WTA gracias a su promoción turística y este premio es reconocido como el Oscar del turismo, imagínense ustedes. A pesar de estos reconocimientos, algunos turistas siguen viniendo a nuestra ciudad como un paraíso en el que no encuentran, como veíamos en la nota, una ciudad que se piensa, reinventa la belleza de su gente, de la cultura, sino bajo la especie de narcoturismo o narcocultura. Este lenguaje que a veces se vuelve tan común
en este espacio de opinión en rojo y negro queremos hacer una reflexión al respecto. ¿Cómo hacer que desde nuestro propio lenguaje toda esa cultura narcoturística, narcocultural, migre para bien? Pues bien, para hablar sobre estos temas nos acompaña Diego Andrés Bernal, quien es doctor en Historia y en Estudios Sociohumanísticos y docente del programa de Historia de nuestra universidad. Y nos acompaña igualmente Sandra Naranjo González, quien es doctora en Historia y docente de nuestro programa de Historia de nuestra universidad. Diego, según la historia y la diversidad en estudios, uno piensa de qué manera podría afectar este lenguaje o alimentar el narcoturismo cuando a veces los medios de comunicación masivos a nivel internacional también nos siguen vendiendo desde otras miradas. ¿Eso cómo alimenta las narrativas? Pues esos discursos pegan, y esos discursos pegan, entonces, por ejemplo, cuando recibimos visitas de estudiantes que vienen a una gira académica, de todas maneras, entonces, ellos buscan los referentes que han visto en las telenovelas. Por ejemplo, en el caso de visitantes mexicanos, como ellos tienen los carteles de Sinaloa y tienen cementerios muy grandes de narcos, entonces el morbo que genera ir a visitar la tumba de Pablo Escobar es muy fuerte, entonces ellos quieren ir, cuando van se desilusionan, porque básicamente para ellos el patrón que tenga una tumba como tan normalita les parece muy extraño, porque ellos se imaginan ese cementerio de Sinaloa que tiene wifi, helipuerto, parquecito, un montón de cosas que están como alimentando esos referentes. Entonces, si era el narco de narcos, ¿por qué nuestros narcos que lo emulan lo superan esas cosas? Entonces, ahí es donde tendríamos que entender que así como cada ciudad tiene historia, el narcotráfico también tuvo historia y hubo una época claramente marcada por Pablo Escobar y esos referentes que la gente entonces la intentan llevar como a esa Medellín de los 80s y los 90s, contrastan mucho con la Medellín del siglo XXI y lo que intentamos ahorita vender y promocionar, pero que vuelve el flashback a partir de cada referente, cada telenovela, cada libro que va saliendo, pero casi siempre atándolo a ese fenómeno de Pablo Escobar, que es claramente una época superada afortunadamente en el sentido de ese contexto histórico. Ya las reflexiones serían al presente. Sandra, cuando uno se enfoca como en esas narrativas, uno dice, estamos ante un pasado, Diego lo ha anunciado, cuando vienen estudiantes a sus clases de historias y ustedes lo reciben en intercambio y todo lo demás, pero de alguna manera insistimos, o sea, a pesar de ser tantos años después, en el imaginario del extranjero, del visitante extranjero, todavía pega eso del turismo de esa forma. ¿Qué estrategias podemos utilizar para que ese chip cambie, para saber que, claro, hace parte de nuestra historia, pero cómo reinventarnos en términos incluso de narrativas? A ver, yo pienso que hay una realidad que incluso Diego la mencionó ahora y es que no podemos tapar el sol con un dedo. Es decir, vivimos y habitamos una ciudad violenta, especialmente en ese periodo entre los 80 y los 90, donde se agudizó todo el asunto del narcotráfico, los ataques del narcotráfico y demás. Es decir, esa es una realidad. Para cambiar eso hay que conocer esa realidad y por eso la historia está ahí de presente, ¿cierto? Y me refiero a estos procesos de formación con jóvenes y demás que, digamos que permite conocer esa historia, permite resignificar la ciudad y entender que no es una ciudad, sino que son muchas ciudades dentro de este Medellín, ¿cierto? Y eso nos invita a pensar en una cantidad de cosas, ¿sí? Una historia que para nada estamos orgullosos de ella, pero que la tenemos que entender para resignificarla y que parte de esas estrategias son justamente trabajar con los jóvenes, trabajar en los procesos de formación, digamos, cambiar el chip por un turismo cultural, un turismo desde el arte, desde el trabajo con las comunidades populares. Y ese trabajo quiere decir trabajar de manera conjunta con los colectivos, las comunidades y instituciones oficiales también. Porque hay un asunto que a mí me parece que hay que retomar y es esas narrativas de la Medellín violenta que se quedan y permanecen, quién las promociona,
quién las motiva, porque también está el otro lado de las agencias de viaje, ¿sí? Que ofrecen esos tours. Entonces, ahí hay una cantidad de preguntas que resuenan y que cuando yo digo hay muchas ciudades dentro de esta Medellín, es el perfil de los turistas, que es importante también, quienes ofrecen este tipo de tours que siguen mostrando una imagen que nosotros ya queremos olvidar desde hace mucho rato y que hay que apuntarle más, es al turismo cultural, al arte y demás, como lo mencionaba ahorita. ¿Será posible cambiar el imaginario en el ciudadano de la ciudad de Medellín? Sí, lo estamos logrando. Pero los turistas, ¿qué? Aquellos que nos visitan no solo por la belleza de nuestros paisajes o por el clima o por la gastronomía o por los tours que seguramente se vuelven encantadores cuando asisten a la Secretaría de Cultura de nuestra ciudad y los orientan, sino desde otras perspectivas. Pues bien, ¿cómo entender que efectivamente en términos culturales y narrativos también podemos cambiar el lenguaje? Es por eso que en la siguiente nota, Germán Benjumea, quien es docente de la Facultad de Artes y Gestión Cultural de la Universidad de Antioquia, nos va a profundizar un tema sobre un proyecto de ley, el 139 del 2024, que se está tratando de gestar en la Cámara de Representantes de nuestro país y sobre todo su visión y su mirada sobre lo cultural en nuestra ciudad. La nota que les ofrecemos a continuación. Para mí, primero, ese proyecto de ley hace parte de lo que es el campo de ese populismo punitivo. Es decir, es una propuesta cargada de buenas intenciones, sin embargo, cuando uno lee el texto se encuentra que es indefinida. Todos quisiéramos ver otro tipo de cosas en nuestra publicidad, pero eso hace parte de algo que llamamos nosotros desde el campo de la gestión cultural el patrimonio incómodo y el patrimonio oculto. Ese patrimonio incómodo tiene que ver a veces con algunos acontecimientos o personajes en el pasado que terminan siendo unos íconos de la cultura popular. Nosotros tenemos un pasado que no podemos borrar mediante decreto o mediante norma o mediante ley. El aparato cultural y el mismo aparato educativo serían mucho más eficientes si queremos generar un cambio en esta estética. Ahora, sobre lo económico, incluso considero lo contrario, el llevar a lo ilícito, a lo ilegal, este tipo de parafernalia antes convertiría, como así en la lucha contra las drogas, abriría unas economías paralelas, generaría la estructuración de contrabandos y generaría mucha más riqueza. Entonces realmente la ambigüedad, la imprecisión de la norma hace primero que jurídicamente sea ineficaz y hace que socialmente sea, como lo acabé de decir, es absolutamente populista ese tipo de sanción. La ciudad tiene digamos, una estructura y un sistema de propaganda bastante eficaz, donde, digamos, no solamente se está vendiendo la imagen de los delincuentes y los condenados, sino que la ciudad está vendiendo diferentes tipos de patrimonios, de oportunidades, es una ciudad de servicio. La ciudad es un epicentro absolutamente cosmopolita. Aquí confluyen diferentes personas de diferentes culturas, diferentes tradiciones, por ende con distintos valores. Esos valores que lo construye el inmigrante que llega, el indígena que llega, la persona que llega al pueblo a buscar oportunidades, la creación de saberes y conocimientos que hacemos acá en las universidades, los procesos de diálogo intercultural, transcultural que se presentan en la cotidianidad. Los verdaderos valores están por construir, por identificar a partir de esa diferencia que nos hace cosmopolitas, que nos hacen habitantes del mundo y nos hace creer en lo que somos. Miren esa expresión, cosmopolitas del mundo. De alguna manera, Medellín y su gente trabaja para que exista la esperanza a partir de esas narrativas, para que realmente estemos abocados a lo que reconocemos como verdadera cultura. Sandra, es que cuando llegan tantos visitantes, uno diría, claro, viene gente de todo el mundo, todas las hablas y idiomas posibles. Uno podría pensar que detrás de eso hay una gran riqueza de acervo cultural, ¿cierto? De lenguaje mismo, de interacción, que va mucho más allá de conceptos como gentrificación y otros asuntos, desde
desde eso que tienen para comunicarnos, ¿qué pensaría usted como historiadora que efectivamente podríamos alimentarnos de ellos para crecer como cultura? Sí, es ese perfil de turista, digamos, que nos interesa en la medida de que hay un intercambio incluso multicultural, porque aquí vienen personas y nos visitan de todas partes del mundo y lo tenemos que ver como una oportunidad de trabajo incluso conjunto, porque el turista que le gusta la cultura, que incluso hace parte de la transformación de la ciudad, porque los turistas, ¿cuántos no vienen a hacer talleres de arte? A, hacer, a promover, por ejemplo, el baile, las cosas autóctonas y los elementos autóctonos de nuestra ciudad y de nuestro país. Entonces, el turista, y digamos, en medio de esa multiculturalidad, no viene solo a observar, sino que viene a trabajar en diálogo también con todas estas posibilidades que la ciudad puede ofrecer. Entonces, un turista que viene a hacer fotografías de la ciudad, que hace documentales, que hace videos, que viene a conocer ese pasado, pero ese pasado, ¿en dónde se puede conocer en este momento? ¿Cómo valorar, por ejemplo, el Museo Casa de la Memoria, que allá hay unas narrativas oficiales, pero también hay testimonios vivos? Es, digamos, la casa justamente de la memoria, y desde ese lugar el turista también tiene mucho que decir afuera, es decir, se vuelve multiplicador de unas realidades distintas a ese turismo oscuro, ¿sí? que es un término que acuñó Foley y que dice que ese turismo oscuro justamente tiene que ver con la exploración de lugares, de museos, de sitios específicos que trafican con la muerte, porque eso se vuelve una mercantilización del dolor, una revictimización. Entonces, digamos que esa venida de turistas de todos lados que se interesan por la ciudad desde otro lugar, se vuelve un diálogo permanente con y un aporte a esa transformación de la ciudad en términos culturales, artísticos y demás. Me parece muy valioso. Indiscutiblemente, Diego, ustedes tienen una oportunidad maravillosa y es desde la academia, el compartir con todos estos chicos, pero también con quienes llegan desde otros países. Y entonces uno pensaría cómo qué aportar desde la academia para que realmente quienes se acercan a todas estas miradas narrativas, porque es lo que escuchan desde que llegan al aeropuerto, el lenguaje que seguramente al que están habituados puedan como de alguna manera cambiar el chip, o al menos si no lo cambian, como que encuentran en la academia un nuevo chip, una nueva narrativa, para que ante ese pasado que efectivamente hace parte de nuestra realidad, un presente que queremos transformar, también ellos entiendan que estamos como ante las ganas de poder mostrarles otras cosas. ¿Ven? El principio de la resiliencia es saber que tocamos fondo. Y Medellín tocó fondo y le tocó muy duro. Y salir de esa Medellín del 93, que no se acaba el fenómeno en diciembre del 93 con la muerte de Pablo Escobar, sino que fue como, bueno, y nos vamos a reconstruir. Entonces, ahí es donde tenemos elementos fuertes que tenemos que contar. Tenemos que contar también y exorcizar esos antes de una sociedad que no podemos reducir entonces a que Pablo Escobar reclutaba sicarios en los barrios populares. A Pablo Escobar le construían casas, a Pablo Escobar le volaban avionetas, a Pablo Escobar le hacían edificios. Y ahí es donde nos vamos a entender que la sociedad se dejó permear de un fenómeno del narcotráfico. Y ahí es donde, de cierta manera, cuando intentamos lavar las sábanas ocultando la historia de Pablo Escobar, deberíamos revisar qué tanto estamos tolerando todavía que platas extrañas sigan circulando, seguimos vendiendo casas, seguimos vendiendo carros y un montón de cosas de economías muy extrañas que siguen existiendo. Entonces el problema no es que nos quedemos en el pasado de Pablo Escobar, el problema es que deberíamos pensar es hasta qué punto hemos salido de ese pasado y no ha habido una figura tan visible como Pablo Escobar, pero ¿de qué nos sirve entonces que la gente ya no se acuerde del mono Jojoy porque ahora está Iván Mordisco? O sea, es que seguimos igual de jodidos. No hemos tenido otro Pablo Escobar, pero realmente hemos superado esa etapa, aprendimos de ella, y ahí es donde tenemos que reflexionar y desde la academia tenemos que decir, ojo, no fue sencillamente un fenómeno puntual, fue una sociedad que se dejó permear, hasta qué punto, y yo creo que, como decía la profe Sandra, a partir del lenguaje de las víctimas,
Yo trabajo cementerios hace mucho tiempo y tenemos en Campos de Paz una colección increíble de víctimas del narcotráfico. También están los narcotraficantes. Nunca en las rutas han salido ellos. Muertos están, tienen derecho a su paz, pero las víctimas sí se tienen que visibilizar. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuáles fueron sus aportes? ¿Y qué los condujo a la muerte? Y aún así ellos siguieron trabajando en vida por ese sueño y por esa sociedad que hoy disfrutamos. Entonces, en la medida en que podamos, desde la academia, enseñar cómo tocamos fondo, dijimos no más, vamos a enseñar a las sociedades del presente que también hay límites, que ojo, que rica la plata, pero que tenemos que tener límites porque no sencillamente hasta que nos aparezca otro Pablo Escobar y ya olvidemos a un Pablo Escobar, no. Yo creo que en Chicago la gente no se enoja de que pregunten por Al Capone. El asunto es que Chicago siguiese teniendo Al Capones. Nosotros necesitamos no volver a tener un Pablo Escobar y entonces necesitamos realmente salir y superar esa etapa del narcotráfico. Esto de alguna manera, Sandra, nos reta como a- desde, desde la misma historia, es decir, desde el conocimiento, como a poder decirle a la gente que nos escucha, hey, esta es la ciudad que no podemos eludir, ¿cierto? Esa es la ciudad que nos pertenece, pero esta es la ciudad que ha cambiado y tienen que darse cuenta que se ha cambiado. ¿Cómo mostrar esas realidades? Es que yo creo que desde el cambio, bueno, primero enunciar desde el 2020, si mal no estoy, 2021, distrito, la ciudad como distrito, fue muy importante porque amplió el clúster de la ciudad, es decir, lo que la ciudad tiene para ofrecer distinto a esa narrativa oscura, negativa y demás que ya conocemos. Y yo creo que ahí hay una parte muy importante y un esfuerzo importante desde la oficialidad y desde la institucionalidad, ¿cierto? Desde el clúster que abriga la agricultura, la moda, el arte, el turismo, pues el turismo por supuesto bien entendido y no mercantilizar, sino un turismo que muestre esa ciudad real que queremos y que estamos construyendo hace rato, pero que esas otras narrativas desde las películas, las series y todo lo demás no permiten, porque yo ahorita decía que había dos ciudades y en ese sentido hay también esto otro que significa el que quiere mostrar esa idealización del capo, ¿sí? O el que simplemente la quiere ocultar, como decía Diego, ¿cierto? En un lado, hacerlo a un lado, pero en la ciudad que nos tenemos que concentrar es justamente en una ciudad de transformación cultural que nos invite a entender los avances que hemos tenido, pero que todavía nos falta, ¿cierto? Y ahí, claro, porque todo ese escenario muestra unas subjetividades y unos sujetos distintos, es decir, la emergencia de sujetos que vienen a partir de ese periodo duro de la ciudad y estos nuevos. En este escenario nuevo de transformación cultural y educada de esta ciudad, los jóvenes son fundamentales, ¿cierto? Los jóvenes de nuestra universidad, yo diría que todos, pero también los estudiantes de historia, porque además se vuelven multiplicadores justamente de una historia importante con una mirada crítica de lo que ocurrió, pero que también pueden ser multiplicadores en espacios de educación como el colegio, ¿cierto? Que eso es otra cosa que nos hace mucha falta y es que la historia, estamos en esa tarea, ¿cierto, Diego? En esa tarea de que la historia vuelva a los colegios, pero es esta historia de ciudad, el recorrido por Medellín, mostrar una ciudad distinta desde la historia, pero también desde el presente. Entonces yo pienso que la participación de los jóvenes de historia y en general de la ciudad es fundamental para esa transformación que nosotros necesitamos y que reconozcamos también lo que hemos venido haciendo. Y eso es, digamos, somos universidad y es el compromiso también de la universidad. Finalmente, Diego, si hay alguien que ha investigado y que ha hecho trabajo de campo de memoria, pues es usted reconocido, por supuesto, en la ciudad y en la universidad como investigador, con que se ha encontrado en ese contacto permanente de las voces, incluso silenciadas, metafóricamente en alguno de sus textos y demás, usted habla que las voces silenciadas también tienen voz, ¿cierto? O sea, esas cosas tan hermosas, es cierto, o sea, con que se ha encontrado, siente que efectivamente estamos todavía muy lejos de cambiar las narrativas de ciudad como la nuestra, con todo lo que hacen, por supuesto, el distrito, ¿cierto? Pero también con lo que hacemos desde la universidad,
lo que aportamos en el programa de historia, lo que aportan otras universidades, todos estos entes culturales para que efectivamente quienes habitamos esta ciudad, pero también quienes llegan como turistas, puedan de alguna manera decir, nos están contando otro cuento. Claro, y ahí yo creo que volvemos al relato poderoso de quienes ya no están, pero que fueron valientes. Y esos son los referentes que tenemos que posicionar. Este año se conmemoraron en silencio porque no hubo un solo acto cívico al respecto, los 40 años del asesinato de Álvaro Medina. Y Álvaro Medina fue el primer magistrado asesinado en esto que llamamos de la guerra contra el narcotráfico y era bolivariano. Fue profe en bolivariana, fue una persona importante en derecho, entonces donde tenemos que decir nosotros, oiga, esos calendarios, esos aniversarios luctuosos, esos momentos que nos hicieron sufrir, traigámoslos al presente, revivamos esa obra y esos aportes, para que entonces a través de esa conmemoración, digamos, este hombre arriesgó su vida consciente de lo que se estaba metiendo, por eso, en el 93, en el 92, perdón, en plena guerra, porque Pablo Escobar se había escapado de la catedral, una mujer súper tesa, jueza sin rostro, fue acribillada con su equipo de seguridad saliendo de su casa y está sepultada en Campos de Paz ahí, tranquilita, está su cuerpo, pero ¿cuáles son los homenajes que le estamos haciendo a ella? Entonces, en la medida que visibilicemos una persona que le entrega, uno en el 92, que te entrega en el caso de la muerte de don Guillermo Cano, tú sabes que te estás poniendo una lápida al cuello, entonces, ¿por qué? Esas son realmente las heroínas. A esas también les tenemos que hacer entonces las novelas, poner los focos y las cosas. El problema no es que no estemos acordando de Pablo Escobar, no lo vamos a borrar, pero ¿qué tanto eco le hemos dado a las personas valientes que se enfrentaron y nos ayudaron a salir adelante? Para que también entonces entendamos a través de los buenos referentes que no podemos volver a caer en lo mismo. Porque todo comenzó por algo que la gente veía venir. Sospechosamente están pagando con tulas, sospechosamente hay un montón de dinero, un montón de cosas, y la gente pareció no darse cuenta hasta que estalla la guerra. Entonces, si no nos damos cuenta de las alarmas del pasado, porque sencillamente nos quedamos en el reflector, ¿para qué nos sirve entonces estudiar historia? ¿Para qué nos sirve haberla vivido? Entonces yo creo que tenemos que hacer esas otras narrativas, hacer ese ejercicio de reconectar. Ha habido esfuerzos, pero nos falta todavía darle como ese énfasis. Y por eso el aporte es lo que se está haciendo a través de los recorridos y la formación de nuestros muchachos, lo que estamos haciendo en algunos cementerios y en espacios de ciudades, como ese contrarrelato. Ofrezcamos un recorrido desde la voz de esas víctimas y desde la ciudad que no quiere volver a caer en las mismas circunstancias. Como se acaban de dar cuenta, Medellín sigue siendo una ciudad que se debate entre su historia, su futuro, entre la imagen que proyecta y lo que realmente es. Una realidad que construye incluso desde lo invisible, una narrativa narcos que no solo habitan en el pasado, sino que también a veces se vuelven referentes para algunos. Quizás son esos los que no necesitan voz, sino darles la voz a aquellos que fueron silenciados y que, como lo hemos expresado, son los verdaderos héroes y heroínas de una historia que se niega a marcharse, pero que cada vez más, con nuestras propuestas, pero sobre todo con nuestra mirada crítica y con nuestras posturas, podemos, ¿por qué no?, ayudar a construir. El tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. A Sandra, Diego, mil gracias porque con sus aportes, con todas esas miradas como historiadores y demás, nos ayudan a entender una ciudad resiliente, pero sobre todo en continua transformación. Y a ustedes mil gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.